Hola, aquí nos encontramos en el Teatro Victoria Espinosa inaugurando nuestra segunda temporada para el programa Enroscando. Este mes estaremos dialogando con dos escritores muy queridos, Daniel Torres y Carlos Vázquez Cruz. Esta entrevista va a ser dividida en dos partes. Acompáñanos y descubre un poco más acerca de estos dos grandes autores puertorriqueños. Daniel, Carlos, bienvenidos a Enroscando. Hola, ustedes muchas gracias. inauguran la segunda temporada de nuestro show. Perfecto. Qué fuerte. Qué bueno tenerlos aquí, aprovechando de que ustedes están acá en Puerto Rico por razones muy buenas. Ujú. Carlos está con la ópera Sí. Si me ven llorando. Si me ven llorando, basada en uno de sus cuentos. Y Daniel está presentando 3 obras este fin de semana acá en Puerto Rico. Así que bienvenido. Antes de las preguntas del programa, ¿verdad? Las preguntas. Yo tengo una pregunta para Daniel y tú vas a ayudarme también. Ah, sí. ¿Qué más tú te llevaste en esa maleta, Daniel? Daniel nos puso una foto de una maleta llena de café, de adobo, hasta sofrito tú llevabas. Tostonera, sofrito. Sofrito. ¿Tú haces lo mismo cuando te vas, cuando vienes y sales de nuevo? No. Yo pongo cara de tristeza para que la gente me invite a comer. Entonces me llevo la comida puertorriqueña adentro para que no me la quiten en el aeropuerto. Muy bien. Es que tú muy no bien. sabes cuándo vas a volver, entonces Es yo cierto. compro para un año. por si Claro, acaso, claro. por si Qué bueno, acaso. qué bueno. Miren, pues quiero que conversemos sobre esto primero. Entre ustedes dos hay muchas similitudes. Hoy yo leyendo un poquito, ¿verdad?, sobre ustedes para poder hacer la entrevista, me doy cuenta que ustedes ambos son poetas, son narradores, trabajan novela, cuento, y también son críticos literarios. Ambos, aunque estudiaron en Puerto Rico, han estudiado fuera de Puerto Rico, aunque residen allá en Estados Unidos, están haciendo sus carreras allá, estudiando y trabajando. La gente no los percibe como escritores de la diáspora. La gente se cree que Daniel está acá en Puerto Rico casi todo el tiempo en una universidad de acá, y a Carlos pasa lo mismo. La gente dice, ay, yo no veo a Carlos hace un par de semanas. Bueno, pues no lo vas a ver por un par de semanas más, porque Carlos no está acá. Su presencia literaria es en Puerto Rico. ¿Por qué ustedes creen que pasa eso? Bueno, yo creo que en este caso ambos somos autores de Isla Negra. En un momento tú publicaste también con Isla Negra. El editor, Carlos Roberto, siempre ha sido muy sabio en cuanto a mantener a sus autores un poco en el candelero, ¿no? Claro. Y también lo que pasa es que yo en realidad me fui, pero nunca me fui de Puerto Rico. O sea, te vas, pero no te vas. Vives en ese país. Tal vez de la nostalgia, tal vez de otra realidad. Enseñas en español, vives en español, llegas a tu casa. Entonces, claro, estás, pero no estás. Y claro, eres parte de una diáspora, pero yo nunca me identifico como un autor de la diáspora, aunque toco el tema. Claro, y he sí. enseñado también conceptos de la raza, el género, la diáspora en mis clases. Pero es interesante que tú lo digas, porque es cierto, también uno se mantiene presente en la isla. Sí. En mi caso, yo pienso que hay muchas maneras de ser escritor, muchas de ser puertorriqueño y muchas de estar en la diáspora. Por lo tanto, si soy un escritor, en mi caso, ¿verdad? Ser un escritor puertorriqueño de la diáspora, todo ese título para identificar a uno, la parte puertorriqueña mía es ese contrapunto de estar entre aquí y allá, porque a la larga es ese imaginario el que yo me llevo para los libros, y para mí, como puertorriqueño, escribir en español en Estados Unidos es un acto político, como escribir en Puerto Rico, en español en Puerto Rico, no lo es, ¿no? O quizás lo es también por escribir desde la colonia, pero no es lo mismo también escribir allá y escribir en español en ese lugar en el que tú... lo que te rodea es el inglés, ¿no? Yo me fui el 21 de mayo de 1984 por 2 años y llevo 36. Y llevas 36. Pero Entonces, nunca has dejado la isla. No, es que es algo que es constante. Sí. De cierta manera yo les agradezco su literatura, porque para el 2008
cuando empecé a buscar autores puertorriqueños de la comunidad LGBT, ustedes fueron los dos, junto a Moisés, quienes me ayudaron a abrir ese conocimiento de que hay gente como yo, habemos puertorriqueños que escribimos, y narrar esas historias pues son importantes, y tener sus libros en alguna manera u otra desde ese tiempo para acá pues me han ayudado mucho a poder ser mejor persona, por ser mejor escritor, y pues ya que los tengo los dos aquí, pues gracias. De nada, a ti por leernos. Sí, Y gracias. pues para mí es bien importante que otras personas, al igual que yo, conozcan de que ustedes han hecho la diferencia y lo siguen haciendo. Y pues parte de eso, pues son académicos y escritores y educadores. Entienden el valor de la teoría, el estudio y de gramática y ortografía y todo lo demás. Sin embargo, hay muchos escritores noveles que optan por la informalidad y rechazan lo teórico. ¿Qué piensan ustedes al Yo creo respecto? que eso es algo a lo que se llega, porque para escribir hay que leer, y para leer hay que escribir. Y lo teórico, no toda obra, no todo lo que se escribe ya tiene también una base teórica, es cuestión de desenterrarla y poderla identificar. La teoría literaria es un campo fascinante, pero es un campo que se conecta más con la filosofía, ¿no? Y hay que tener cuidado porque a veces la teoría literaria se puede convertir como en una especie de argot particular donde solamente se habla y lo entienden unos cuantos, ¿no? Pero en términos teóricos, más bien yo creo que de técnica, de cómo se escribe, eso se llega a partir de escribir y de leer. Y todo autor novel yo creo que tiene que continuar escribiendo, porque solo se aprende a escribir escribiendo. Y leyendo, hay que leer mucho también. Eso diría yo. Sí, recuerdo las palabras de Diamela El Cid cuando una vez mencionó, no es pensable un escritor sin lectura, ¿no? Y en este sentido, yo creo que lo más que nutre mi trabajo como escritor es precisamente leer, pero también escribir como un ejercicio y encontrarme no solo con lo afectivo de la escritura, sino cuando yo tengo que eliminar de lo que escribí, ¿no? Editar, ¿no? Editar, pero eso es una especie de acto de, digamos, humildad, de tener que decir, no me enamoro de todo lo que escribo, yo tengo que eliminar escritura para que de verdad se pueda proteger el producto literario. Yo no creo que deba aconsejarle a alguien cómo escribir o cómo leer, no creo que tenga que decirle si debe o no abrazar o rechazar la teoría, pero creo que el conocimiento no pesa, ¿no? Lo que pesa es saber, ¿no? Cuando una vez tú advienes en conocimiento de muchas cosas y tienes que tomar decisiones, sí. Cada búsqueda, escribir es una búsqueda muy particular, y ahora uno debe escribir como una persona informada. Uno debe saber de lo que está escribiendo, uno debe, incluso tú puedes sentir y puedes creer que algo es de una manera, pero tú tienes que encontrarte con unas perspectivas distintas a las tuyas, llevarte como escritor a lugares límite que te hagan pensar y reevaluar todo lo que tú crees que era tu certeza, y eso tú no lo puedes hacer si no lees. Eso tú no lo puedes hacer si no conoces otra manera de asediar la literatura, y corres el peligro de dar por cierto y por correcto y por perfecto todo lo que haces, ¿no? Y ese acto de humildad, yo creo que es leer, hace falta. Saludos, les habla su amigo H. Roberto Llanos en una nueva edición de H. Recomienda. Hoy quiero compartir con ustedes 4 libros de interés. Acompáñame para descubrirlos y aprender un poco de ellos. El primer libro se titula 2063 y otras distopías, de José Ravelo, de la editorial Isla Negra. Dice la contraportada del libro: es una colección de cuentos y microrelatos marcados por un lenguaje ágil y provocador. La sociedad se reinventa. Algunos misterios de la historia encuentran respuestas. El poder regresa a las mujeres. El mundo atestigua eventos apocalípticos
apocalípticos y una imprevista raza de zombies. Los inventos no merman en este universo compuesto por atrevimientos futuristas. Al descubrimiento de nuevos parásitos y enfermedades provocadas por el hombre, se suma la venganza de la naturaleza a través de la lluvia y de mortales enigmas encerrados en pinturas rupestres. De esta manera, el autor continúa la búsqueda de nuestro posible destino, porque, así como aprendemos del pasado, podríamos aprender del porvenir. Son 31 cuentos y microcuentos. Les recomiendo Cábala, 2063, Arenas y María. El segundo libro se titula Sepultados, de Ivonne Denise Rosario, de la editorial EDP University. Dice la contraportada: Sepultados recoge un cuaderno de cuentos y personajes y personificaciones que transitan. Todos cruzan el corredor de la vida y algunos pasan al umbral de la eternidad. El recorrido de estos es hilvanado por Ivonne Denise Rosario con una sensibilidad creativa. Los relatos rescatan a los marginados e invisibilizados desde una melancolía que no anula la mordacidad, lo inverosímil y el terror. Son historias peregrinas donde se esconde el amor y la locura. Son 15 cuentos incluidos en el libro. Me gustaron El regreso, Lo del caserío, Salah en emergencia y Gran belleza natural. El tercer libro se llama Cronoscopio, de la escritora Esther M. Andrade Pizarro, publicado por la editorial 360 grados. Citando las palabras del escritor y crítico José Borges, este libro de la puertorriqueña Esther M. Andrade Pizarro marca el debut de una nueva escritora en las letras del país. Son historias muy imaginativas que logran zafarse de los lugares comunes, como sucede en Plagio, que comienza con el tema trillado del bloqueo para escribir, pero toma un rumbo diferente a través del uso de lo fantástico, característica que se encuentra en la mayoría de los cuentos del libro. Aunque la autora no opta por soluciones fáciles, lo cual es loable, a veces los cuentos sufren de una ambigüedad. Es un equilibrio difícil de encontrar, pero esta primera muestra de Andrade Pizarro muestra que es capaz de hacerlo. Este libro contiene 22 cuentos, de los cuales Plagio, Santo Feo, Más sabe el diablo, Amor eterno y El alambrista me atraparon. El cuarto libro se llama Levitant Mon Amour, de Cézanne Cardona Morales, publicado por la editorial Ediciones Callejón. Citando al escritor Luis Rafael Sánchez, Levitant Mon Amour entusiasma de la oración primera, pues la reincertidumbre narrativa alcanzada por un idioma sin adornos y unos personajes que se niegan a hacer las paces con el desamparo hermana los 5 cuentos de rotundo libro. La reincertidumbre narrativa hermana los cuentos, pero el arte de contar le provee unidad a la colección. Diestros, exactos, persuasivos, los cuentos de Levitant Mon Amour avanzan sin permitirse averías o desafinamientos, porque Cézanne Cardona Morales sabe contar con la resolución, la firmeza y la intensidad propia del escritor. Excelente que es. Los títulos son Una escopeta sobre la hierba, Sofá, Forma de beber agua, Datsun 1982, ¿Cuál es mi favorito? Y Amarillo. Todos estos libros se consiguen tanto en las librerías locales como en Amazon y otras páginas de internet como Libros 787. Escoja uno de sus libros y feliz lectura. ¿Cómo se siente tener una obra de teatro, en este caso una ópera, basada en uno de tus cuentos? Se siente muy extraño, pero muy gratificante. En el sentido de que uno está solo, uno maneja la escritura, las experiencias, el filtro de la vida, independientemente cuando se escribe, cuando uno está preparando un artefacto literario. Pero cuando ese artefacto literario llega a manos de otras personas, se pasa por la subjetividad de todo un equipo que lo piensa, que lo maneja, que lo reescribe y de momento me lo devuelve, ¿no? Ahí es una cosa extraordinaria, sobre todo porque aspectos de este trabajo de la ópera están conectados también con libros posteriores de donde viene este cuento y reflejan el conocimiento que tiene la producción, que tienen las personas involucradas sobre un universo narrativo que yo he ido construyendo a partir de este libro y que tiene otro lugar. Interesante eso, universo narrativo. Daniel, en tu caso, tú vas a estar presentando mañana sábado 3 libros, ¿verdad? ¿Cómo se siente? Y volvemos de nuevo a esa presencia, que aunque no vives acá, ¿cómo
¿Cómo se siente tener esa presencia y significancia dentro de la literatura puertorriqueña? Pues mira, yo creo que el hecho de trabajar, en este caso, estos 3 libros, que uno es de ensayo, el otro es de cuento, y 2 son ediciones aniversario, que esta es como una segunda, tercera edición que se han hecho después de 20 años de haberse publicado los libros anteriores, pues hablan un poco de persistir, ¿no? Estar y ser parte de no solamente el mercado editorial, sino que también volver a reciclar, pero también hacer ediciones nuevas de textos que se han publicado anteriormente para las nuevas generaciones, con prólogos. Tú escribiste el prólogo de Cabronerías, un prólogo excelente, y Jonathan Montalvo escribió un prólogo para Conversaciones con Aurelia, ¿no? Y lo que se va a hacer más bien es volver a ponerlo en circulación, porque los 3 libros, curiosamente, se han presentado antes, pero en foros académicos. En el primer programa académico del Festival de la Palabra, que yo codirigí con Yamile Silva, y los otros 2 se han presentado en el coloquio que ustedes hacen de literatura queer, ¿no? Entonces, en librería nunca se presentaron estas 3 ediciones, y aprovechando mi viaje a Puerto Rico, Carlos Roberto, hablando con él, me dice, pues vamos a casa, Norberto, si hay fecha, y vamos a presentar 3 libros. Yo le digo, bueno, Carlos Roberto, pero eso es una exageración, 3 libros de un cantazo. ¿Qué va a pensar la gente? Ay, no te preocupes, hacemos un conversatorio. Y ahí surgió la idea. Y Mónica Yadro va a moderar. Como escritores han roto normas o convenciones literarias alguna que otra vez. ¿Qué les gustaría leer en el futuro que alguien no haya roto? Yo me quisiera tirar por la cuestión de romper con todos estos elementos tan canónicos de las religiones. Pese a que yo soy católico, apostólico y romano y voy a misa. Pero creo que hay que empezar a hablar de los problemas que la religión en general y el peso de la religión que ha tenido en nuestra cultura y en otras culturas, ¿no? Y a mí me encantan esos bestsellers que hablan del demonio y de todas esas cosas. Patrick Graham, ¿no? La hija del apocalipsis, el evangelio del mal. Ese tipo de literatura a mí me está llamando mucho la atención. Y no sé si en Puerto Rico se ha escrito ese tipo de literatura. Y hay toda una gran tradición de espiritismo, hay una gran tradición de los conceptos estos de los elementales, de lo esotérico. Y ese sería el tipo de literatura que a mí me gustaría leer. Pues en mi caso, voy a reflexionar sobre la propia literatura, la mía, ¿no? No que alguien pudiera hacer, porque estoy abierto precisamente a esas voces diversas que quieran venir. Yo lo que quiero es seguir leyendo, que siga habiendo una producción con todas las estéticas posibles y con todo lo que la gente quiera hacer, pero buenos libros. En mi caso, debido a mi experiencia que está registrada en la literatura de un modo u otro, quizás personal o de la forma en que he visto el mundo, he notado mi inhabilidad de producir finales felices, sobre todo que puedan inspirar a los jóvenes y también a los adultos, ¿no? Pero que puedan inspirar. Y estoy en planes de estudiar, de insertarme en una investigación de textos de otros países, de otros continentes, en los que esos finales felices son posibles, más allá de mi entorno puertorriqueño, en el que algunos existen, ¿no? Precisamente para refrescarme con unas perspectivas más de mundo, más de unos espacios que rebasan el mar que tenemos, y entonces empezar a producir en contacto con una intertextualidad de cultura diferente que me permita explorar otro mundo y producirlo yo, ¿no? Entonces es más el cambio en mi propia escritura que quiero producir, aunque sea por un texto particular, en el que haya ese final feliz que sabemos que va a ser utópico, ¿no? Cuando uno pasa la página ya se echabó la felicidad, pero que es un reto más personal, un reto de mi propia escritura en la que prácticamente está el axioma de que ese final es inalcanzable, de que es imposible y de que siempre va a tener una frustración mayor, pero obviamente no quiero llegar ahí por el melodrama, no quiero llegar ahí por otro lado.
La lectura es vital para el éxito en la escritura creativa. Detrás de cada autora exitosa hay una pila enorme de libros. Es común escuchar a un escritor admitir que su amor por la literatura y la decisión de dedicarse a la literatura nació de la lectura. La lectura y la escritura, aunque dos procesos mentales complejos totalmente diferentes, codificar y decodificar, van de la mano, se complementan. Y si es cierto que la escritora nace y después se hace, aprender a leer y escribir debe ser así como encontrar el tesoro al final del arco iris. Los autores somos lo que leemos. Damos nuestros primeros pasos imitando o parodiando a los autores y obras que nos gustan y hasta idolatramos. Leer habitualmente desarrolla la capacidad cognitiva al desarrollar mayor cantidad de conexiones neuronales más fuertes y procesos mentales como la abstracción, la imaginación, la comprensión, la inferencia y la síntesis. Mejora la memoria a corto y a largo plazo y hasta reduce el estrés. Para las escritoras hay unos beneficios adicionales. Primero, el aumento en vocabulario disponible y útil. No existe mejor forma de adquirir vocabulario que leyendo. No hay que explicar mucho este beneficio. Es lógico, porque los escritores somos artistas que creamos con palabras. Segundo, podemos tomar talleres, cursos y hasta grados universitarios, pero realmente como mejor se puede aprender sobre las técnicas literarias es a través de la lectura. Un pintor que pretenda aprender de técnicas en un manual está destinado al fracaso. Se tiene que sentar frente a un cuadro y estudiarlo, imitarlo, descomponerlo en sus partes y matices. Las escritoras pasamos por un proceso muy similar. Leemos y analizamos, hacemos notas, criticamos, imitamos y dialogamos literariamente con los textos para aprender. ¿Y qué leer? Pues de todo, los clásicos, lo premiado, el canon, pero también, y tal vez más importante, los géneros que nos gustan y entretienen, a los colegas generacionales y los escritores noveles. Para poder crear excelentes personajes, ambientes y universos literarios, hay que leer de arqueología, historia, mitología, arte, música, psicología, filosofía, política, ciencias terrestres, astronomía y cualquier otro tema que nos guste. No es suficiente investigar datos individuales de forma independiente cuando los necesitemos. La buena literatura de todos los géneros se distingue por su profundidad, complejidad, claridad y capacidad lúdica. Cada texto es un reflejo del autor y su capacidad creativa. La lectura nos permite estar en continuo desarrollo del arte de la escritura.